Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Betanzos y en esta ocasión hablaremos de la vascularización del corazón. Esta vascularización se llevará a cabo gracias a las arterias coronarias. Como vemos en esta imagen, son dos arterias coronarias, una derecha y una izquierda. En esta imagen también podemos observar cómo estas dos arterias tienen muchos puntos de anastomosis, o sea, puntos de conexión entre sí. Esto con la finalidad de un mecanismo de irrigación muy eficaz, ya que el corazón es un órgano con una demanda muy alta de oxígeno. Reciben su nombre de coronarias debido a la forma en que contornean a la base del corazón, lo que da la impresión de una corona. Como vemos en esta imagen, aquí rodean a la base del corazón y da la impresión pues que es de una corona. Ambas arterias nacerán de los senos aórticos correspondientes. Tendremos un seno aórtico derecho y un seno aórtico izquierdo. Recordemos que estos senos aórticos son unos espacios que se encuentran en las valvas semilunares de la aorta. Bueno, pues la Tardieu menciona que estos senos son parecidos a un nido de golondrina. Y en efecto, sí parecen nidos de golondrina. Les puse unas imágenes para que vean cómo son los nidos de golondrina. Vemos que en estos senos aórticos existe un borde libre, el cual se le van a llamar lúnulas. Se llaman así porque tienen forma de media luna. En el centro de las lúnulas se van a encontrar estos pequeños abultamientos que se llaman nodulillos de las valvas semilunares. Es un simple cúmulo de tejido fibroso. Este nodulillo va a tener una función para un cierre perfecto de las válvulas semilunares durante la diástole ventricular. O sea que estos nodulillos se van a juntar entre sí para tener un cierre perfecto de estas válvulas semilunares y así impedir un reflujo hacia el ventrículo. Es muy importante saber que el corazón se irrigará al momento de la diástole. Como vemos en esta imagen, durante la sístole, que es la contracción ventricular, vemos cómo la sangre empuja a las valvas hacia las paredes de la arteria, provocando una pequeña obstrucción de la emergencia de las arterias coronarias. Pero una vez que el corazón se encuentra en diástole o en relajación ventricular, la sangre regresará por pura gravedad, agrandando así a los senos coronarios y permitiendo que el flujo de la sangre salga hacia las arterias coronarias, como vemos aquí. Esta es una imagen de la base de los ventrículos en una vista superior. ¿Cómo podemos identificar cuáles son las valvas semilunares de la aorta y cuáles son las de la arteria pulmonar? Recordemos que la arteria pulmonar tendrá únicamente una valva anterior y dos valvas posteriores. Entonces podemos relacionar la letra P de pulmonar y P de posterior, ya que tiene dos valvas posteriores. En cambio, si vemos a las valvas de la aorta, podemos relacionar a la letra A de aorta y A de anterior, porque tiene dos válvulas semilunares anteriores y una posterior. Esta es una manera fácil de aprenderse la disposición de las valvas. Las arterias coronarias estarán embebidas en tejido adiposo en todo su recorrido. Como vemos en esta imagen, aquí se encuentra tejido adiposo en el surco coronario derecho, en el izquierdo también, alrededor de la aorta, en el surco interventricular anterior y en el surco interventricular posterior. Vean, aquí les puse una imagen en donde esta arteria
está cubierta o embebida alrededor de todo este tejido adiposo. Estas arterias coronarias recorren la superficie del corazón profundos al epicardio. Por lo tanto, van a irrigar al epicardio y al miocardio, pero no así al endocardio, porque el endocardio y parte del tejido subendocárdico recibirá oxígeno por medio de difusión directamente de la sangre que albergan los ventrículos, o también por una microvascularización, como vemos aquí en esta imagen, desde las cavidades del corazón. Bueno, y así se ve un corazón disecado, al cual se le removió el epicardio y al tejido adiposo subepicárdico. Recordemos que el epicardio es una lámina serosa que va a recubrir todo el corazón y que es parte de la hoja visceral del pericardio seroso. Entonces aquí retiraron el epicardio y a todo el tejido adiposo subepicárdico. Aquí en esta disección inyectaron a las arterias coronarias con resina roja, esto con la finalidad de ver mejor su trayecto. Entonces hablaremos primero de la arteria coronaria derecha. Esta arteria coronaria derecha se origina, como ya habíamos visto, del seno aórtico derecho. Tiene un calibre más o menos de 3 a 4 milímetros. Esta arteria coronaria va a pasar a la derecha del tronco pulmonar. Esta arteria coronaria derecha va a tener un trayecto. Primero tendrá un trayecto hacia abajo, después hacia adelante y después hacia la derecha. La arteria carótida derecha tendrá colaterales atriales, que estas irán hacia arriba para irrigar al atrio derecho, y colaterales ventriculares, que son descendentes, que van a irrigar pues, al ventrículo. Empezaremos a hablar de las arterias atriales. La primera arteria atrial o ascendente es muy importante, ya que esta arteria, que es la que observamos aquí, va a irrigar al nodo sinoatrial. Ok, esto es muy importante, pero no siempre es así, porque la irrigación del nodo sinoatrial, en la Tardiet, por ejemplo, mencionan que esto sucede en un 55% de la población, y según Moore, pasa en el 60% de la población. Esta rama atrial se puede identificar por su longitud, algo larga, como podemos ver aquí, y esta arteria incluso puede irrigar a la cara superior del atrio izquierdo. La segunda colateral atrial asciende por la cara lateral de la aurícula derecha, que es esta de aquí. La última colateral atrial se va a encontrar en su parte posterior. Esta dará una rama atrial intermedia y va a irrigar a la cara posterior del atrio derecho. Ok, entonces estas fueron las arterias atriales o las arterias ascendentes que van a irrigar al atrio derecho. Enseguida hablaremos de las arterias descendentes o ventriculares. Estas, como vemos, son mucho más sinuosas y más voluminosas que las atriales. Como vemos en esta disección, van a presentar un mayor calibre y efectivamente estas serán sinuosas. La primera rama colateral descendente o ventricular es una arteria que irá hacia el tronco pulmonar, que es esta de acá. Esta arteria hará una anastomosis con su arteria colateral contraria, que viene de la arteria coronaria izquierda, y va a crear una anastomosis alrededor del tronco pulmonar.
La segunda colateral es la rama del cono arterioso, que como su nombre lo indica, esta irrigará al cono arterioso en el ventrículo derecho. Más hacia la derecha se va a encontrar la rama marginal derecha de la arteria coronaria derecha. Vemos que su trayecto es casi horizontal y se va hacia la punta del corazón, pero este no va a alcanzar su vértice. Esta arteria se va a anastomosar con las arterias recurrentes que provienen de la arteria interventricular anterior. Esta sería la arteria interventricular anterior, que ahorita la veremos. Y aquí tendremos otro punto de anastomosis. Se considera que después, la arteria coronaria derecha, después que da la rama marginal derecha, va a girar hacia la izquierda para situarse en la cara posterior del surco coronario. Aquí tenemos a la cara posterior, donde podemos observar ramas descendentes que están destinadas a irrigar la cara inferior del ventrículo derecho. Estas serán menos voluminosas y serán más cortas, que son estas arterias que vemos acá. Son variables, pueden ser en número de 2 o 3, y como vemos, son más cortas. Más hacia la izquierda, justo en la cruz del corazón, aquí, que recordemos, la cruz del corazón es un tabique, es la unión del tabique interatrial con el tabique interventricular, intersectado por el esqueleto fibroso del corazón. Ok, entonces el tabique interatrial se une con el tabique interventricular intersectado por el esqueleto fibroso del corazón. A este se le llama cruz del corazón. Bueno, justo en esta cruz del corazón, aquí saldrá una arteria, que es la arteria o la rama para el nodo atrioventricular. Vean cómo aquí llega para irrigar al nodo atrioventricular. Esto pasa en el 80% de la población, según Moore. Aquí tenemos otra imagen en donde podemos observar cómo la arteria coronaria derecha está dando a la rama del nodo atrioventricular, que es esta de acá, que recordemos ya vimos que se encuentra justo en la cruz del corazón. Aquí podemos observar que la arteria coronaria derecha, al final de su recorrido por el surco coronario derecho, da su última colateral, que es la arteria ventricular posterior, es esta rama gruesa, que irá por todo el surco interventricular posterior. También esta arteria coronaria derecha va a dar a su rama terminal, que es esta de acá, la arteria ventricular izquierda. Esta arteria ventricular izquierda tendrá ramas colaterales ascendentes, las cuales van a irrigar a la cara posterior del atrio izquierdo, y tendrá ramas colaterales descendentes, la cual va a irrigar a la cara posterior del ventrículo izquierdo. Esta arteria ventricular izquierda va a continuar por el surco coronario izquierdo, como vemos acá, pero va a tener un trayecto corto. Y aquí, justo en este punto, va a venir la arteria circunfleja, que es rama de la carótida izquierda, y aquí tendremos otro punto de anastomosis. Se considera que el predominio del sistema arterial coronario está definido por cuál arteria es la que va a originar a la rama interventricular posterior. La arteria coronaria derecha será la arteria predominante en el 67% de la población. Es esta arteria, aquí vemos a la arteria coronaria derecha y cómo está dando la interventricular posterior. Incluso se ha visto, se publicó en la revista española de cardiología,
que en personas con dominancia coronaria izquierda, esto quiere decir que la arteria coronaria derecha no será la que dé a la arteria interventricular posterior, sino será la arteria coronaria izquierda. Bueno, en pacientes que tienen dominancia coronaria izquierda, puede llegar a triplicar el riesgo de mortalidad. Esta arteria interventricular posterior dará origen a ramas septales, las cuales van a perforar al tabique interventricular por su parte posterior y lo irrigará en su tercio posterior. Como vemos, el tercio posterior del tabique interventricular está irrigado por la arteria interventricular posterior, rama de la arteria coronaria derecha, ya que los 2/3 anteriores del tabique interventricular será irrigado por la arteria interventricular anterior. Esta será rama de la arteria coronaria izquierda. Aquí también podemos observar cómo la arteria interventricular posterior dará una rama para el nodo atrioventricular. Entonces ya hablamos de la arteria coronaria derecha, ¿ok? Ahora hablaremos de la arteria coronaria izquierda. Esta arteria, como ya vimos, se va a originar en el seno aórtico izquierdo. Tiene un calibre aproximado de 3 a 4 milímetros, lo mismo que la arteria coronaria derecha. De hecho, aquí debe existir un equilibrio del calibre entre estas dos coronarias, porque, por ejemplo, si su calibre no es igual, existirá una hipertrofia en la arteria de mayor calibre, ya que va a compensar la disminución del calibre de la otra, que será menor. Esta arteria coronaria izquierda sale del seno aórtico izquierdo y se denomina tronco coronario izquierdo al inicio común de esta arteria coronaria izquierda. Este tronco va a pasar por detrás de la arteria pulmonar y esta arteria coronaria izquierda se va a encontrar oculta por la orejuela izquierda, que aquí tenemos a la orejuela izquierda, solo que aquí la seccionaron. Aquí resecaron pues el vértice de la orejuela izquierda para que podamos ver bien el paso de la coronaria izquierda. Bueno, este tronco coronario izquierdo tiene una longitud de 2 centímetros en promedio aproximadamente. Luego de este trayecto de 2 centímetros, la arteria coronaria izquierda se va a bifurcar en dos ramas, la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. Empezaremos hablando de la arteria interventricular anterior, o también llamada descendente anterior izquierda. Esta arteria sigue un trayecto descendente y va a tener también un trayecto sinuoso y se va a encontrar en el surco interventricular anterior, de ahí es su nombre. Esta arteria llegará al vértice del corazón y todavía tendrá un trayecto hacia posterior. De este trayecto será corto, más o menos de 2 a 3 centímetros. Este trayecto lo hará hacia atrás en el surco interventricular posterior, en donde aquí tendremos otra anastomosis importante entre la arteria interventricular anterior con la arteria interventricular posterior, que recordemos que la posterior, en el 67% de la población, es rama de la arteria coronaria derecha. La arteria interventricular anterior está en relación íntima con la vena cardíaca magna, que aquí la podemos ver a la arteria cardíaca magna. De hecho, esta vena formará un triángulo justo en la bifurcación del tronco coronario izquierdo, que es este triángulo de acá. A este triángulo se le conoce como el trígono arterio-venoso del corazón. Este triángulo, pues por supuesto que tiene un epónimo, pero de acuerdo a la terminología anatómica internacional, recordemos, los epónimos ya no se deben de utilizar. Ok, continuando con el estudio de la arteria interventricular anterior,
Para estudiar a sus ramas colaterales es conveniente dividirla en tres grupos. Unas derechas, que irán hacia el ventrículo derecho, un grupo izquierdo, que irá hacia el ventrículo izquierdo, y un grupo septal, que va a perforar el tabique interventricular y nos va a dar la irrigación de los 2/3 anteriores de este tabique interventricular. Si empezamos a hablar de las arterias que van hacia el ventrículo derecho, la primera arteria será la arteria para el cono venoso, que ya lo habíamos visto, se va a anastomosar con su arteria contralateral y aquí tendremos un punto de anastomosis. Como habíamos visto, esta anastomosis es con la rama contraria de la otra arteria coronaria derecha. Y aquí se va a formar un anillo que va a circunscribir a el tronco pulmonar. La arteria coronaria derecha, todavía hablamos de la interventricular anterior, también irá dando ramas diagonales derechas, que son estas de acá, que nos va a dar la irrigación de la cara anterior del ventrículo derecho. Más hacia abajo, esta arteria interventricular anterior dará una recurrente anastomótica para la arteria marginal derecha. Se llama recurrente porque regresa hacia arriba. ¿Ok? Entonces aquí veremos otro punto de anastomosis entre las coronarias. Después vamos a ver todos los puntos de anastomosis que hemos hablado durante este video. Ok, bueno, ahora hablando del grupo de las arterias ventriculares izquierdas, que son estas de acá, tendrán un trayecto oblicuo y pueden ser más o menos de 4 a 6 arterias, más o menos, y van a participar en la irrigación de la cara anterior del ventrículo izquierdo y de la punta del corazón. De este grupo izquierdo a veces se origina solo una arteria diagonal izquierda, que por ejemplo aquí vemos que se origina solo una, pero que es grande, sinuosa, y que esta sí a veces puede llegar al vértice del corazón. Como habíamos visto, esta arteria interventricular anterior, antes de irse al surco interventricular posterior, ya vimos que dará una rama recurrente, la cual se va a anastomosar con la arteria marginal derecha. Y aquí tendremos el punto de anastomosis que habíamos platicado. El último grupo de las arterias que dará origen a esta arteria interventricular anterior serán las arterias para el tabique interventricular. Este es un grupo de un número de 8 a 10 arterias más o menos y van a perforar este tabique por su parte anterior. Estas ramas septales, como ya vimos, van a irrigar a los 2/3 anteriores del tabique interventricular, así como al fascículo atrioventricular, que vemos acá, que también esta interventricular anterior va a irrigar a este fascículo atrioventricular y al fascículo derecho y al fascículo izquierdo. Aquí tendremos otro punto anastomótico en el septo interventricular, que aquí viene la arteria interventricular anterior, que recordemos los 2/3 anteriores, y aquí vendría la arteria interventricular posterior, el cual da la irrigación del tercio posterior del tabique interventricular. Aquí tendremos este punto de anastomosis. Ahora describiremos a la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, que es esta de acá. Esta es más pequeña que la arteria interventricular anterior y va a seguir el surco coronario izquierdo. Veremos que en su parte inicial se va a encontrar oculta por la orejuela izquierda del atrio izquierdo. Aquí tenemos a la orejuela y vean cómo está ocultando al surco coronario.
Para estudiar a las ramas de la arteria circunfleja, podemos igualmente dividirlas en ramas atriales, que serán ascendentes, y ramas ventriculares, que serán descendentes. Empezaremos a hablar de las arterias atriales. Estas, como ya habíamos visto, serán ascendentes y nos van a dar la irrigación de la cara anterior del atrio izquierdo. De estas ramas ascendentes anteriores, a veces se puede originar una rama para el nodo sinoatrial, pero como ya vimos, esto pasa en un porcentaje menor de la población. La Target menciona que es un 45% y según Moore es un 40%. Otra rama ascendente de esta arteria coronaria izquierda será la rama atrial intermedia, la cual va a irrigar a la cara posterior del atrio izquierdo. Ahora hablaremos de las ramas ventriculares descendentes. Estas son mucho más voluminosas que las atriales. Las ramas más anteriores serán cortas y van a irrigar a la cara anterior del ventrículo izquierdo, que aquí vemos una rama que es corta y que está irrigando a la cara anterior del ventrículo izquierdo. Después de esta arteria circunfleja, veremos que en el borde izquierdo del corazón se va a originar esta rama, que es la rama marginal izquierda. Esta será larga y será sinuosa, y esta llegará al vértice del corazón. Esta es una imagen del vértice del corazón en una vista inferior. Como vemos, esta arteria marginal izquierda, que es esta de acá, llegará al vértice del corazón y va a contribuir a los puntos de anastomosis en el vértice del corazón, en donde podemos observar cómo se crea una anastomosis entre la arteria interventricular anterior, que es esta de acá, entre la arteria interventricular posterior, que viene aquí, y la marginal izquierda. Aquí se crea un gran punto de anastomosis. En esta disección también podemos observar lo que ya había comentado acerca de la anastomosis entre la arteria interventricular anterior y la arteria interventricular posterior. Habíamos comentado que esta arteria interventricular anterior, después de llegar al vértice del corazón, todavía tendrá un trayecto corto que se irá hacia posterior, hacia el surco interventricular posterior, en donde aquí en este asterisco está representado la anastomosis de la arteria interventricular posterior, que viene por acá, con la anterior. La rama circunfleja, en su parte posterior, dará ramas descendentes para irrigar a la cara posterior del ventrículo izquierdo. Estas ramas son estas de acá, que es en un número variable. A veces podemos encontrar, por ejemplo, de 4 a 5 arterias descendentes. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, ya que hablamos de las arterias ventriculares o también llamadas descendentes, ahora vamos a hablar de los puntos anastomóticos entre las arterias coronarias. Las iremos comentando de acuerdo a la frecuencia en que se presentan. Primero tendremos, y la más frecuente, será la anastomosis que se encuentra en el septo interventricular, que son estas de aquí. Después tendremos a la anastomosis en el vértice del corazón, que como ya vimos se dará por las arterias marginales derecha e izquierda, con las arterias recurrentes de la arteria interventricular anterior. Aquí viene la arteria interventricular anterior, da las ramas recurrentes y aquí se anastomosa con la marginal izquierda. Aquí da una recurrente derecha y se anastomosa con la marginal derecha. Otro punto de anastomosis es en la porción posterior del surco coronario, que se encontraría
su parte posterior, más o menos acá, que ya lo habíamos comentado. Y por último, el que es menos frecuente es el que se encuentra en la pared anterior de la aorta, que es esta acá, forma un anillo. Ok, ya hablamos de la irrigación de las arterias coronarias. Ahora hablaremos del drenaje venoso del corazón. La mayor parte del corazón es drenado por venas que desembocan en el seno coronario, que es esta gran vena dilatada que encontramos acá. Algunos autores consideran que este seno coronario debe ser tratado como una quinta cavidad, ya que este seno coronario posee movimiento muscular propio, pero pues todavía no se ha comprobado bien. También van a existir venas que no drenan directamente al seno coronario y que lo harán directamente al atrio derecho. Estas serán las venas cardíacas anteriores, que son estas de acá, llegan directamente al atrio derecho. Y a veces la vena cardíaca menor también llega directamente al atrio derecho. Empezaremos a hablar de la vena interventricular anterior, que es esta rama que se encuentra en el surco interventricular anterior. Aquí volvemos a observar el vértice del corazón desde una vista inferior y vemos a la vena interventricular anterior, vemos cómo se origina hacia la derecha de la arteria interventricular anterior. Esta vena irá ascendiendo y conforme asciende, va a pasar de la derecha hacia la izquierda, va a pasar sobre la cara anterior de la arteria interventricular anterior y vemos cómo al momento de ir ascendiendo se va separando de la arteria interventricular anterior. Y aquí, como ya habíamos visto, se va a crear este trígono arterio-venoso. Esta vena seguirá por el surco coronario y esta vena tendrá un recorrido el cual estará lateral hacia la arteria circunfleja y un poco superior. Esta vena, antes de llegar a la cruz del corazón, en su parte posterior, se va a dilatar y se va a convertir en el seno coronario que habíamos visto al principio, que es este de acá. El seno coronario mide aproximadamente 3 centímetros de largo y termina en el atrio derecho por el orificio del seno coronario. Aquí también existe una válvula que se va a llamar la válvula del seno coronario y esta válvula se va a encontrar por dentro del atrio derecho. Se dice que la vena cardíaca magna, que es esta de acá, se va a crear una vez que haya pasado este trígono arteriovenoso. Ok, entonces tendremos dos arterias muy importantes. La vena cardíaca magna, que es la que se va a ir por todo el surco coronario izquierdo y en su parte posterior a el seno coronario. Una vez mencionando a estas dos grandes venas, ahora mencionaremos a sus afluentes. La vena interventricular anterior recibirá a las venas de la pared anterior del ventrículo izquierdo, como vemos acá. Esta vena asciende y, como ya vimos, se va a convertir en la vena cardíaca magna. La vena marginal izquierda se va a encontrar en el borde izquierdo del corazón. Esta estará acompañada también de la arteria marginal izquierda. Esta drenará directamente a la vena cardíaca magna. En su parte posterior se encuentra a la vena posterior izquierda, que es esta de acá. Esta va a drenar ya sea directamente al seno coronario o puede drenar a la vena cardíaca magna.
Aquí también podemos encontrar a la vena, en esta cara posterior, podemos encontrar a la vena cardíaca media o vena interventricular posterior. Como su nombre lo indica, se va a encontrar en el surco interventricular posterior y drenará directamente al seno coronario. En el borde derecho del corazón se encuentra a la vena cardíaca menor, que es esta de aquí. Esta vena acompaña a la arteria marginal derecha y esta vena se irá por todo el surco coronario derecho en su parte posterior para ir a drenar directamente al seno coronario, o como habíamos comentado al principio, esta vena puede drenar directamente al atrio derecho. Por último, mencionaremos una vena que va a descender por la pared posterior del atrio izquierdo, que es esta vena de aquí, la vena oblicua del atrio izquierdo. Ok, esta vena es muy importante ya que es el vestigio de la vena cava superior izquierda en la vida embrionaria y muchas veces puede haber persistencia de esta vena cava superior. Como vemos aquí en esta imagen, aquí hay una persistencia de esta vena cava superior izquierda, que lo normal es que involucione y se convierta en un ligamento. Aquí vemos cómo ya involucionó y se convierte solo en un ligamento. Aquí tenemos una imagen que, como habíamos dicho al principio, habrán venas que no van a drenar al seno coronario y que irán directamente al atrio derecho a través de pequeños orificios que se encuentran aquí, denominados foramina. Estas venas serán las venas cardíacas anteriores y van a drenar a la parte de la cara anterior del ventrículo derecho. Como habíamos comentado, a veces esta vena cardíaca menor puede también llegar directamente al atrio derecho y no al seno coronario. Recordemos que las venas son muy variables. Ya que vimos el drenaje venoso del corazón, ahora hablaremos del drenaje linfático del corazón. El drenaje linfático empieza en el subendocardio. Después habrá una red intramiocárdica para desembocar después en una red subepicárdica. Los vasos linfáticos del plexo subepicárdico van a recorrer a estos surcos coronarios junto a las arterias, que también estas arterias van en los surcos coronarios. Estos vasos linfáticos se unen en un vaso linfático común único, que es este de acá, es izquierdo y este va a ascender entre el tronco pulmonar y el atrio izquierdo. Este vaso linfático va a drenar directamente a los nódulos linfáticos traqueobronquiales inferiores, que los vemos aquí por transparencia. Después seguirán ascendiendo y drenan a el conducto linfático derecho. Aquí tenemos la bibliografía de las imágenes que utilicé y como último, para que se nos quede esta irrigación de las coronarias, tenemos aquí un atlas en 3D en donde para observar bien a las coronarias quitamos al atrio derecho, quitamos al tronco pulmonar, quitamos el atrio izquierdo, quitamos aquí a la raíz de la aorta para poder observar bien a las arterias coronarias. ¿Ok? Empezaremos hablando de esta, de la arteria coronaria derecha. Como ya habíamos visto, esta va a originar una rama ascendente que va a irrigar al nodo sinusal o sinoatrial, que pasa en el 60% de la población. Después dará una rama que se irá al cono arterioso y hará una anastomosis con su rama contraria. Tendremos después ramas ventriculares anteriores, las cuales se van a encargar de irrigar a la cara anterior del ventrículo derecho. Tendremos ramas atriales, que estas van a ser ascendentes, las cuales van a irrigar a la cara anterior
del atrio derecho. Después sigue esta arteria coronaria en su surco coronario derecho y en el borde derecho del corazón da esta arteria que es la arteria marginal derecha. Después se va hacia posterior y vemos aquí cómo esta arteria coronaria derecha da a la arteria interventricular posterior, en donde aquí estamos viendo la cara diafragmática o inferior del corazón. Después, esta arteria coronaria derecha sigue un pequeño trayecto en el surco coronario izquierdo, en su parte posterior, en donde se van a astomosar con la otra arteria coronaria izquierda, que es la que vamos a hablar ahorita. Aquí vemos a la arteria coronaria izquierda. Vemos que efectivamente nace del seno aórtico izquierdo y empieza como un tronco coronario izquierdo. Este se va a bifurcar en la arteria interventricular anterior y la rama circunfleja. Esta arteria interventricular anterior irá por el surco interventricular anterior y va a irrigar en la mayor parte la cara anterior del ventrículo izquierdo. Después esta rama circunfleja se va por todo el surco coronario izquierdo para después dar ramas también que van a irrigar a la cara anterolateral del ventrículo izquierdo y a la rama marginal izquierda que irá por todo el borde izquierdo del corazón. Ok, y esto sería todo. Espero que este video les sirva de algo y gracias por su atención. Hasta luego.